Saludos queridos estudiantes, ¿cómo están? El día de hoy vamos a tratar el tema conociendo nuestra diversidad religiosa, donde vamos a abrir un poco el espacio para entender sobre el derecho democrático de toda persona a tener la religión respectiva y que esto es un derecho constitucional que tenemos todas las personas, que lo vamos a trabajar el día de hoy para ir reconociéndolo un poco dentro de nuestra área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica. Para ello vamos a contar esta historia. Fabiola no puede bailar. Se acercaba el aniversario del colegio y como todos los años en el salón había que decidir sobre el número a presentar. No fue una sorpresa que la mayoría pensase en una danza, luego de todas las que aprendieron las semanas anteriores. Como ustedes ven en la imagen, están en plena asamblea pensando en ello. Rocío, la delegada, propuso buscar una danza que pudiese bailar todo el salón, tanto chicas como chicos, y su idea fue recibida con aplausos. Luego de ver varias opciones, la mayoría se decidió por un Wailash de Huancayo. El día que empezaron los ensayos, Fabiola se acercó a la profesora Carola, tutora del salón, y le dijo que ella no iba a poder bailar. La tutora quiso saber el motivo, pensando que quizá era el costo del alquiler de la vestimenta. Fabiola explicó que la religión de su familia no le permite bailar. La profesora Carola quiso saber un poco más acerca de la religión de la familia de Fabiola, y siguieron conversando. Estas preguntas no son para que hagas de tarea, sino para que nos sirvan a nosotros para iniciar todo este tema y te dejen pensando. Así que hazte las preguntas y trata de respondértelas tú mismo o tú misma sobre qué es lo que opinas, por ejemplo, de la situación que enfrenta Fabiola. ¿Qué le sugerirías a Fabiola tú? ¿Qué le sugerirías a la profesora en este caso? ¿Y cómo crees que se pueden convivir las diversas expresiones religiosas dentro, por ejemplo, de un mismo salón? Y ahí viene esta primera pregunta. ¿La religión influye en nuestra cultura? Y la verdad es que en el Perú, sí, la gran mayoría de las personas de nuestra patria son de religión católica. Ha sido por muchísimos años, siglos, gran cantidad de personas que han sido el catolicismo desde la llegada de los españoles aquí a América, en el cual ellos impusieron su religión y esta fue aceptada y más bien se incorporó al quehacer religioso que tenían todos los indígenas de esa época. Pero no fue una asunción de una religión perfectamente como la llevaban en España o en Europa, sino que fue adaptada y nació este sincronismo de esa religión con la cosmovisión andina que nosotros vamos a tener y que ha hecho que las celebraciones dentro de nuestro país sean diferentes a cualquiera de otro lugar del mundo, justamente por la influencia cultural que se va a dar. ¿Va a haber una influencia de la religión en la cultura? Sí, y de la cultura en la religión peruana también. Eso es algo que vamos a ir conociendo ahora. Un claro ejemplo es la procesión del Señor de los Milagros, ¿no? Si bien es cierto, las procesiones existen en todos los lugares del mundo, no tienen las características que tiene la nuestra. Primero que todos están vestidos con un hábito morado, se consume algunos alimentos como los dulces del turrón de Doña Pepa, se realiza una corrida de toros en conmemoración del Señor de los Milagros, y bueno, hay una relación hasta de un equipo de fútbol como es Alianza Lima con el Señor de los Milagros. Es una relación diferente de vivir este cristianismo de parte de los cristianos en el mes de octubre. Vamos a entender un poco entonces cómo están distribuidas las religiones más conocidas en nuestro país en relación a los ciudadanos en el Perú. Bueno, en el año 93 casi el 90% eran católicos, hoy en día cerca del 75%. Entonces ha retrocedido la cantidad de católicos de lo que era anteriormente y ahora de cada 4 peruanos, 3 somos católicos, ¿no? Luego tenemos lo que sería la Iglesia Cristiana Evangélica,
donde ahí tenemos hoy en día que ha habido un gran auge en cantidad de personas y ellos son casi el 15%. Quiere decir que de 100 peruanos, 15 son evangelistas o cristianos. Y luego tenemos lo que serían de otra religión. Esto es una encuesta para el año 2017. Cualquier otra religión, estamos hablando que de cada 100 peruanos, 3 de ellos o 3,17 son de otra religión. Y también hay personas que no son de ninguna religión, entonces también esos están considerados dentro de esta encuesta que se hicieron en los censos nacionales del 93, del 2007 y del 2017, que están en el INEI, que es el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Entonces vamos a conocer a todas estas religiones, que existen y que conviven en nuestro país. Primero, por obvias razones, vamos a conocer a la religión católica. ¿Y por qué digo por obvias razones? Porque es las 3/4 partes de nuestro país son católicos. En la Constitución Política del Perú se habla en el preámbulo donde se le solicita a Dios, que es el Dios de los católicos, ¿ok? La verdad es que en los cambios de gobierno, como el que ha habido el día de ayer, todavía se va a la Iglesia Católica a rendirle pleitesía a todo el presidente de la República, ¿no? Entonces esto también es importante a tomar en cuenta porque es la religión más importante que existe en nuestra nación. Los católicos tienen costumbres diversas, desde Navidad, de entender Semana Santa, entender muchas fechas de santos, pero hay una época muy especial que es toda la Semana Santa, que incluye un día entre todos los días que se están celebrando en esa semana, que es el Domingo de Ramos, que es la entrada de Jesús, es una representación de Jesús, y esa representación es a través de estos ramos que desean que los bendigan, porque es como darle la bienvenida al Señor en estos momentos, ¿no? Y la iglesia de Nazarenas, que es la iglesia basada en el Nazareno, en Jesús del Nazareno, justamente se llena de cantidad de personas a la espera de ser bendecidos por el Padre en este momento, pues como cuando a Jesús se le aclama como rey. Y es interesante conocer un poco de esto, porque a veces lo vivimos, pero no nos paramos a darnos cuenta de todos los ritos que tenemos en nuestra nación, ¿no? Luego de ello vienen los budistas, que vamos a conocer que también van a tener algunas ceremonias como es la de Urabón. Esto sucede, por ejemplo, en el templo Yonji de Cañete, que queda al sur de Lima, donde hay un sacerdote que hace una ofrenda a Buda por la paz de las almas de todos los difuntos, de los familiares, y esto generalmente se realiza pues unas 3 veces al año o dependiendo del momento en el que se vaya necesitando. También en el Perú existen los judíos y los judíos van a tener algunos templos y el templo más conocido de repente es el que nosotros tenemos acá en Lima, donde se celebra el Shabbat, que es el día sagrado y es consagrado a Dios. Eso se hace todas las semanas. Ellos rinden estudio al Torá, que es los libros sagrados donde está el Antiguo Testamento. Y en la víspera de la noche de ese domingo encienden 2 velas y bendicen el vino y el pan, así como hacen los cristianos cuando se da los jueves santos de la última cena, pero ellos lo hacen todas las semanas. Entonces para ellos es muy importante este día del descanso porque ellos, definitivamente no trabajan tanto al igual como Dios no trabajó a la hora de la creación del universo, ¿no? Los islámicos también tenemos en el Perú y tienen otro rito importante que es el rezo, y esto lo hacen diariamente. Entonces su rezo les demuestra pues justamente el amor y la creencia que tienen a su religión. La mezquita más bonita y más grande que tenemos en el Perú es la de Tacna, la mezquita Bab-ul-Islam, como es la que ustedes están observando en este momento en la fotografía. También en el Perú existen muchas iglesias de los adventistas, son la iglesia del séptimo día, que ellos hacen un pago no es un pago, ellos le llaman diezmo, que es una donación, perdón, y una de sus hijores, por eso es que tienen varias construcciones que les permiten estar y servir en varios lugares del mundo.
Y esta iglesia tiene un rito muy importante que es el rito de la humildad, el lavado de pies. Si se han dado cuenta, los islámicos, los adventistas, en este caso los cristianos, los judíos, todos provienen de una misma raíz, y casi todos están adorando a dioses cercanos, solamente que cada uno con diferencias. Exactamente, ¿no? Eso es interesante tomar en cuenta, a diferencia del budismo, ¿no? Que es más bien cercano a lo que sería a esta religión de alguna forma, porque ambas son asiáticas. Hare Krishna es una religión en la cual las personas pues se entregan a la convivencia sana, a la naturaleza, y tienen una ceremonia que es la ceremonia de fuego o Agni Otra, en el que cantan e invocan la presencia de su dios Krishna. También tenemos a los evangélicos que, al igual que los católicos, los judíos, los islámicos y los adventistas, tienen su raíz también en la misma Biblia y en la información del mismo Dios. Y ellos tienen un culto dominical muy parecido al católico, pero hay unas diferencias con los católicos. En realidad ellos no creen en la Virgen María. Esto es bastante claro para ellos. Entonces eso hace que, bueno, hayan diferencias. Tampoco que exista un sacerdocio, sino más bien existe un pastor, alguien que puede tener una familia y que lo pueda guiar a todos ellos, ¿no? Y cada uno puede formar su propia iglesia. Por eso es que no existe una sola iglesia evangélica, sino existen múltiples y con diferentes denominaciones, ¿no? Como por ejemplo cristianas o nombres de verdad muy interesantes, pero que reflejan justamente ese valor religioso que ellos tienen. También tenemos a los israelitas, más conocidos como Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal. En este caso, ellos han crecido en gran cantidad en nuestro país y creo que en los últimos 2 años han tenido gran auge. Tanto es así que ellos también observan lo que sería el aspecto de la política. Por eso es que ahora son congresistas también muchos de ellos. Ellos observan los 10 mandamientos, que es la ley de Dios, y tienen una diferencia entre hombres y mujeres. No están juntos, sino están separados, como ven aquí en el momento de dar en la iglesia. Cada uno está en su sitio y hasta pues ingresan a la iglesia en lo que sería el de los varones, la entrada, y el de las varonas, ¿no? Para denominar a las mujeres. En el caso del Perú, pues sucedió algo bastante anecdótico, y es que se dio este sincretismo que nosotros te decimos, que es que se fusiona la espiritualidad andina con la religión católica. Y es por eso que tenemos una fiesta como por ejemplo esta fiesta de las cruces o Cruz Belacuy, donde se adora obviamente a Jesucristo, pero con algunas características muy andinas, en las cuales las cruces son gigantes y adornadas con bordados, con telas muy peruanas, ¿no? Es algo muy hermoso de este encuentro de las cruces. De igual forma, vamos a tener que nuestras ceremonias en diferentes lugares como el Cusco, Huánuco, en varios lugares, todas las procesiones van a tener este sincretismo que nosotros hablamos, ¿no? Donde hay creencias o ritos originarios que se han transmitido y que se han plasmado dentro de la religión católica, desde la ropa, el vestuario, el cómo diseñar las estatuas. Entonces hay algo bastante interesante de esta fusión de ambos. Solamente para terminar, hablarles sobre esta libertad religiosa, y es que la libertad religiosa comprende la facultad de profesar cualquier creencia que tú puedas tener. Luego, en consecuencia, se va a violar si es que alguien te obliga a practicar alguna religión que no sea la tuya. También tienes la facultad de abstenerte de profesar cualquier creencia religiosa, y si alguien te obliga a jurar públicamente en nombre de una religión que no profesas, la está violando ese derecho. Tienes el derecho o la facultad de poder cambiar de creencia si es que tú quisieras, y está prohibido entonces sancionar a las personas que dejan una religión. Y por último, el derecho que faculta es de hacer pública o guardar reservas sobre la vinculación de la creencia que tú puedas tener. Si tú quieres que nadie los entere, bueno, pues, y se sanciona a las personas que manifiestan su ateísmo. Ese tipo de sanción no puede existir. Estaría violando si alguien se mantiene y no tiene una religión, ¿no? Entonces, si tú estás en contra de eso, bueno, pues estás afectando su derecho a profesar la religión que a él o a ella le parezca. Bueno, con eso cerramos este tema. Recuerda que como estamos en esta semana de recuperación de marzo, no hay ningún tipo de actividad.
Nos vemos la próxima semana.